Vamos despacio, no urge nada, vamos caminando sobre lo que hablamos la semana pasada. Dios dijo que lo que había hecho, que Dios dijo que lo que había hecho eh, era bueno en gran manera. Dios dijo que lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que lo que tenemos que tener muy claro es bueno, no es según la opinión de Minor, no es la opinión de Kaylin, no es la opinión de Adrián, no es la opinión de Federico. Es bueno según lo que Dios está tratando de decirnos que es bueno. Luego viene, nos vamos un poco más para adelante, el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, y Dios todo lo hizo hermoso. Dios todo lo hizo hermoso. Dios todo lo hizo hermoso. Un segundo. Luego venimos aquí y nos dice Dios hizo perfecto al hombre. Dios hizo perfecto al hombre. Ahí, ahora sí. Bueno, esto fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Esto fue lo que vimos la semana pasada y para tratar de entender que no hay ningún error en la creación, no hay ningún error en el diseño. Dios lo hizo perfecto, lo hizo bueno, lo hizo hermoso, pero, pero cuando usted empieza a analizar a Juan, usted empieza a analizar a un Juan que dice, no, un momentito, aquí el asunto es diferente. Y es diferente en el sentido de que ahora hay una nueva oportunidad de poder retomar ese proceso de, de recreación de lo que originalmente se había dado. Entonces, eso es lo que es muy importante, ¿verdad? Vimos también estos puntitos, la palabra de Dios es todo, Jesús es la luz, y hablamos sobre el monismo y el dualismo. El monismo, dijimos, nos hace querer ver las cosas solamente desde un punto de vista, no hay nada malo, todo es bueno, todo es bueno. La palabra es dual, ¿es bueno o es malo? La palabra, la gente, el mundo nos dice no hay género. Usted puede ser hombre y ser mujer y ser mujer y ser hombre y ese tipo de cosas. No vamos a repetir sobre eso porque, eh, porque eso lo vimos claramente la semana pasada. Dice el texto, a lo suyo vino, verso 11, y los suyos no lo recibieron. Y entonces preguntamos qué no es recibir, eh, que no es recibir, no creer, no acoger, no aceptar. Vimos eso y entonces empezamos a analizarlo desde la base de lo que el texto nos muestra. No tienen la palabra, eh, no, no reconocen el nombre del Señor, eh, no reconocen la verdad de Dios, no la necesitan, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y lógico, este texto de Juan 10:26, si ustedes no creen, es porque no son mis ovejas. Muy duro, muy feo así es. Y vimos que se refiere con a lo suyo, a su propiedad, a la casa de Israel, a la tierra, vino aquí a lo suyo y lo suyo lo desecha. Jamás, si es Dios, tiene que ser poderoso, si es Dios, tiene que ser un montón de cosas, no lo recibieron, no lo acogieron y, y aquí hoy más a todos los que recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad y derecho de ser hijos de Dios.
que aquí rápidamente hicimos un resumencito así para iniciar aquí y dijimos que, todos, no son todos. Dijimos son los que sí lo reciben y les dije si solamente, si hay 20 y solo 3 reciben, ¿cuántos son todos? Y por allá gritó Carlos 3. No todos van a creer, no toda la gente va a creer. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, pero la gente no quiere. La gente no quiere porque como decía aquel, la vida es tuanis, la vida es bonita, la vida es como es. Y entonces, eh, pues no deja de ser una situación, una situación complicada. Y fíjense ustedes que, pues, esto nos lleva a ver lo de los hijos de Dios, que es lo que nos enfoca esta noche sobre lo que venimos hablando. Entonces, dice 3 cosas, más a todos los que recibieron, a los que creyeron. Entonces, fíjense que hay básicamente una descripción. A todos se refiere a un grupo de personas, pero también se refiere a un momento que en ese momento estas personas han, han decidido aceptar, recibir, han decidido realmente, pongo momento, porque lo que hemos decidido es renunciar a nosotros. Y yo quisiera que eso lo tengamos muy claro. Lo que hemos decidido es renunciar a nosotros. Y y esa realidad, al renunciar a nosotros, pues entonces hace de que demos permiso, de que demos, bueno, es que permiso no, porque Dios es soberano, que nosotros seamos capaces de poder tener al Señor como nuestro Padre. Entonces, véanlo aquí, dice, más a todos lo que recibieron, la acción de recibir, la acción de decir, esto es mucho superior a lo que yo soy, a lo que yo hago, a lo que yo digo, a lo que yo conozco. Y dice el texto que inmediatamente hay un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad es creer, creer. Y claro, esta expresión es una expresión muy fuerte, muy profunda. Pónganle atención porque no todo el mundo tiene derecho, lo tiene, no puede. ¿Qué? Porque tienen que creer, porque tienen que renunciar a ellos. Por eso es que es muy importante que siempre que nosotros podamos entender que es ser hijo de Dios, lo podamos ver desde la realidad que Dios lo ve, no solamente como un privilegio, como una oportunidad especial, sino, amigos, amigas, tenemos que verlo desde la realidad en donde hay una condición eh, diferente al resto de los seres humanos y por favor entiéndalo como se lo estoy diciendo. Hay una condición diferente al resto de los seres humanos. Una condición diferente. Y esa condición diferente es una condición que se nos otorga por derecho. Ahora, aquí viene otro detalle importante. A pesar de que dice el texto que nosotros recibimos, realmente lo que el texto nos está diciendo es que renunciamos. Yo renuncié a no creer que, que, que tengo la capacidad de poder tener una vida perfecta
perfecta, una vida excelente y luego por mi propio mérito ser salvado ante la posibilidad de que exista un castigo o una cosa mala después de la vida. No, no. Realmente lo que ese recibir significa que yo estoy renunciando a mí, pero noten que el texto lo que está diciendo es que somos hechos, que hay una segunda creación de ser hechos hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Y ahí, muchachos y muchachas, es donde tenemos que entender que esa nueva hechura se va construyendo en la realidad de un nuevo ser, que es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Mientras estemos aquí, nos va haciendo cada día a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, el cual sufrió, el cual tuvo una cantidad de tropiezos y cosas horribles que pasó, que lo trataron mal, que lo golpearon, que lo ofendieron. Al decir tropiezos, yo no estoy diciendo que él fallara desde ningún punto de vista, pero sí estoy diciendo que su vida no fue un lecho de rosas, su vida no fue algo solamente positivo, y si el Hijo de Dios, que es Dios, a su vez ha pasado por todas las que ha pasado, ¿qué se imagina usted que podría pasarnos a nosotros? O más bien se lo voy a decir, cuando nosotros vemos nuestra vida y vemos lo que nos ha pasado, a nosotros no nos ha pasado nada. Sí, me estoy comunicando. Voy a cambiarlos de lugar porque no los veo. Regáleme un toque. Regáleme un toque. Y, y cuando estamos hablando de esta condición de hijos de Dios, pues lógicamente ese hechos implica que seamos una nueva criatura, somos una nueva criatura, una nueva raza, que tiene que haber un nuevo nacimiento y que estamos hablando de la vida. Tenemos claros. Por eso dice, somos hechos, no dice, bueno, entonces a todo lo que lo recibió, de un pronto a otro, simplemente con el sonar de los dedos, la persona inmediatamente ya es hijo de Dios. No, no, hay un proceso de creación, un nuevo proceso de creación. Por eso es que estamos hablando que tiene que haber un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Y estamos ante la realidad de la vida que de alguna forma, pues no, la gente no conoce, la gente no quiere aceptar porque, porque estamos creyendo de que ese es un asunto de la religión, que es un asunto es un asunto simplemente de mi religión, de lo que yo creo, de que si creo en María o no creo, si creo en Jesús o no creo, si creo en San Mateo o no creo, ese tipo de cosas que no sirven para nada en la realidad que tenemos que enfrentar toda la vida. Entonces, para tales efectos, tenemos esta noche una clara presentación de evidencias y aclaraciones. Cuando una persona es hija de Dios, hay una prueba de la presencia de Dios en nosotros con su Espíritu Santo. Gálatas 4:6. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu Santo a vivir en ustedes. Por eso y usé la versión lenguaje actual, porque es el texto que dice Abba Padre. Dice, enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá, nuestro Padre. ¿Me están siguiendo? La prueba de la presencia de Dios en nosotros es el Espíritu Santo, que a la hora de orar, pues que yo no oro, pues que estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay una realidad en donde a mí aquí lo de siempre, ¿verdad? A mí lo que me pega aquí no es la afirmación de Pablo a los Gálatas, donde él dice que tenemos una confianza de llamar a Dios papá. El problema es si cuando oramos a Dios, es si oramos, ahí es donde Genaro lo botó la mula, ¿va? Oramos, oramos, oramos. Y hagamos aquí un signito así bonito
Sí. O sea, hermanos, Pablo está diciendo que hay un momento íntimo, genuino, en donde la conexión que existe al conectar con el Señor por medio de la oración, se está produciendo un fenómeno de comunicación en donde la confianza de nuestro corazón delante de Dios nos pone delante de Dios en una condición en la cual reconocemos a Dios como papá. El tema aquí es que tiene que haber esa disposición de oración buscando a ese papá en ese sentido. Ahora, ahora, a ver, aquí viene la nota luctuosa. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay, amigos y amigas, de que nosotros, sabiendo que Dios es Dios poderoso, soberano, grande, hermoso, Dios es Señor de todo, poseedor de todo, Dios es quien es, ¿por qué razón tenemos que entrar en una dimensión de comprensión de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestra condición de seres humanos para poder tener claro que una de las cosas que Dios estaba tratando de hacer era que la cercanía que hubiese con Él nos permitiera decirle, papá, a ver, ¿por qué eso? ¿Por qué esa pregunta tan enredada? Muy fácil, porque Dios siempre supo que el papá de Eli, el papá de Ernesto, el papá de Federico, el papá de Mike, el papá de Irene, el papá de todos, es un ser humano, es un ser humano cuando está. Y en algunos casos de ustedes, su papá no ha estado. Y en algunos casos de ustedes ha estado, pero no ha servido para nada. Y en algunos casos de ustedes, quien ha hecho más daño es el que ha estado. Y en fin, entonces, noten que en esta realidad de poder entender que somos hechos sus hijos, una nueva creación, en esta creación nos pone la realidad de su identidad en nosotros para que todos sepamos que tenemos un padre, que estamos siendo respaldados, que no estamos solos, que tenemos un apellido, que nuestra vida no está al garete, que nuestra vida, eso es muy importante que lo entendamos. Vea Gálatas 4:6, vea. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado al Espíritu Santo a vivir en ustedes. Vean qué belleza, vean qué belleza. Pero la segunda parte del versículo, amigos, amigas, dice, por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá, Abba Padre. Fíjense ustedes qué importante que si el versículo se hubiese quedado en el punto de la primera parte del versículo, está bien. Olguita, Marta, Dinia, vean hermanos donde la palabra nos está diciendo que debe existir una conexión, amigos, amigas, una conexión entre nosotros y el Señor para poder entrar en una sencilla comunicación con Dios que nos permite acercarnos, que nos permite tener confianza, que nos permite ser tratados como hijos cuando disponemos el corazón para orar al Señor viéndolo como papá. No entendí. Ok, perfecto. Eso me gusta que me digan que no entendieron. Vea, los hijos de Dios, los hijos de Dios dependen, necesitan, buscan, anhelan la palabra de Dios. Los hijos de Dios anhelan, buscan, necesitan, dependen. Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Los que son guiados por el Espíritu de Dios, guiados, guiados, ¿cómo guiados? El Señor es el Señor. ¿Qué deberíamos de ser guiados? ¿Deberíamos de obedecer? No, 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 guiados. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque nosotros tenemos la opción de posponer aquello que de alguna manera lo vamos a ver en nuestra realidad con respecto a la palabra y decir, bueno, es que la Biblia lo dice así, pero yo no he llegado ahí, dice la gente, para decirlo y justificarse de alguna manera. Entonces, hermanos, entonces es ahí donde yo les digo, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y cómo no estamos hablando de una experiencia mística, sobrenatural, desde un punto de vista fantasioso, desde un punto de vista raro, sino que estamos hablando de algo claro, objetivo, real, la forma en que el Espíritu Santo nos va a guiar a Miriam, va a guiar a Esmeralda, va a guiar a Leo, es cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Ahora, muchachos y muchachas, por eso les decía que el afán, el deseo de Dios es que se genere el milagro de la paternidad segura. Una persona que tenga seguridad de la paternidad de Dios es una persona que se va a enfrentar a la vida con otra realidad en su mente, con otra realidad en su cabeza. Y este milagro de la paternidad, Romanos 8:16, dice que ahora sí, el Espíritu Santo estando en nosotros, siendo guiados por el Espíritu Santo, porque nosotros reconocemos que la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas y la palabra de Dios sustituye nuestro pensamiento, no solamente cuando nuestro pensamiento se agota, sino que aun cuando nuestro pensamiento sea muy bueno, es filtrado por la palabra de Dios. Y en ese filtro es que empezamos a darnos cuenta de que empezamos a depender de la palabra de Dios y empezamos a pensar no solamente como Dios está pensando, como Dios quiere que pensemos, sino que estamos entendiendo que la palabra de Dios fue diseñada para todos nosotros de forma tal de que todos, sin excepción, todos, amigos y amigas, seamos capaces de saber que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo lo va a confirmar en nuestro corazón. ¿Por qué? Ya les expliqué por qué. Porque hay este acercamiento de oración, este acercamiento a la palabra, esta realidad y por eso es que la palabra lo que dice es que es un derecho. ¿Qué más? Funcionamos, vivimos, creemos en otra forma de ver la vida. Si usted es hijo de Dios, los hijos de Dios funcionan, viven, creen en otra forma de ver la vida. Tuve la oportunidad de ver una situación muy de cerca y el, el muchacho que estaba en cuestión lo están acusando de un delito y es un delito de con el tema de las drogas, el tema del lavado de dinero y, y, y platas y un carro nuevo y unas reparaciones a la casa que prácticamente una casita sencilla la convierte en una casa este, con un montón de condiciones que requieren de una inversión importante. Entonces, no deja de llamar la atención, no deja de ser una situación delicada, y me llamó la atención que pues la familia se ha dicho a sí misma que son una familia
cristiana, dicen ellos. Hermanos, miran qué detalle fue poder oír a una de las hermanas, no, mi hermano no ha hecho ninguna malo, mi hermano es un buen muchacho, mi hermano, ¿cómo lo van a juzgar? Entonces la mamá dice, pero es que, o sea, sí, pero es que él trabaja repartiendo cosas y es cierto, lo que reparte, lo que distribuye los dineros, como quien dice, él va a dejar un dinero a Puriscal y le dan el cero no sé qué por ciento del dinero. Es un sistema de pago ahí interesante. Bueno, y está bien, él gana su platita y todo lo demás, pero no gana como para comprarse un carro de agencia. Más en Costa Rica, que son tan caros, cualquier carro de agencia es carísimo. No gana como para hacer lo que hizo, no gana como para tener el teléfono que tiene, no gana como para, etcétera, etcétera. Y la hermana ceñida, mi hermano es un buen muchacho, somos hijos de Dios, a los no hay que meterse con los hijos de Dios, no hay que juzgarlos, y aquí que allá. Y la hermana menor, realmente 3 o 4 años le dice, mira, exactamente porque lo estás diciendo, exactamente porque lo estás mencionando, nosotros no podemos ver las cosas eh, tratando de tapar el sol con un dedo. Y aquí hay cosas muy raras que están sucediendo. Aquí hay cosas que están pasando que no son normales, el dinero no alcanza para tanto. Eh, Parece que el año pasado se llevó a la mamá en un viaje por Europa de mes y medio, amigos y amigas, Europa, mes y medio es un montón, montón, montón de plata. Europa, una semana es un montón de plata. Y la hermana le dijo, como quien dice, la hermana buena, la hermana mala, ¿verdad? La hermana buena le dijo, nosotros no podemos quedarnos callados ante algo que es completamente raro, completamente extraño, completamente... Y es cierto, él es un buen muchacho, muy trabajador y todo lo demás, pero aquí hay algo extraño. Bueno, yo no puedo decir que la muchacha, la hermana mala, que no es mala, o sea, ella está cuidando a su hermano, este, no es hija de Dios. Pero hermanos, uno nota un corazón de una persona. Primera de Juan 3:1. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Y oigan lo que dice el texto. Al ser hijos de Dios, al ser hijos de Dios, la forma en que pensamos, la forma en que vemos la vida, la forma en que vemos el futuro, la forma en que vemos el presente, cómo vemos la enfermedad, cómo vemos la crisis, cómo vemos todo, el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce porque a él tampoco lo conoció. Entonces, amigos y amigas, noten que los hijos de Dios funcionamos, vivimos, creemos en otra forma de ver la vida, en otra forma de ver la vida. Ahora, vean el texto. ¿Qué texto más puro? Miren, o sea, esto es visible. Esto es visible. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. Miren, esto se nota. Esto se nota. Esto no es un asunto que no se puede notar. Y yo sí noté otra condición con relación a la muchacha defendiendo a su hermano, muy linda, de muy buen corazón, diciendo, no puede ser, mi hermanito, no puede ser, él no ha hecho nada, él es muy trabajador, y la otra diciendo, de ahí, pues cabe la posibilidad de que aquí hay algo extraño, cabe la posibilidad de que hay algo que esté mal, cabe la posibilidad de que hay algo que hay que ponerle cuidado. Al final, simplemente cabe la posibilidad de decir, lo que estoy haciendo se llama pecado. Lo que hice fue pecar.
Eso es un hijo de Dios, eso es una hija de Dios. Lo que hice no debería de hacerlo así. Tengo conciencia de eso. ¿Lo ven? Entonces, entonces, en el verso 13, ya, ahora sí, ya salimos del 12. Ya entendimos que el Hijo de Dios es una condición. A ver, el Hijo de Dios es la condición en donde Dios es parte de toda la realidad de ese nuevo ser humano, nacido de nuevo, y esa realidad no se queda en el hecho simplemente de que sea una buena persona, sino que más bien estamos hablando de alguien con características en las cuales se ve o funciona de otra forma. De hecho, a lo que dice el texto, ellos no nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por eso, mis amigos y mis amigas, no se trata de levantar la mano y pasar adelante. No se trata de levantar la mano y pasar adelante. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque dice que no es de la iniciativa humana, no es de la iniciativa humana, no lo es. Y esa expresión de la iniciativa humana, póngale atención, porque no es algo que usted ha decidido, sino que es algo lo cual usted está reconociendo que su mundo es muy pequeño. Usted está reconociendo que su mundo es muy limitado y que la forma que usted tiene para ver el mundo, lo tiene. De ahí yo no voy a decir mal ni bien, porque al final, pues estar mal, cuesta mucho que la gente quiera decir estoy mal. Cuando alguien dice que está mal es porque no tiene lo que quiere o porque se está comparando con otra persona de alguna manera. Y entonces fíjense ustedes que no es fácil verlo desde esa perspectiva. Noten que Juan 1:13, ahora sí estamos sobre Juan expresa, ellos nacen de nuevo. ¿Por qué nacemos de nuevo? Porque es una nueva creación. Somos hechos por el Señor a su imagen y semejanza, no mediante un nacimiento físico como resultado del sexo o de la iniciativa humana, lo que quiere decir el texto, sino que está diciendo que no media la voluntad del ser humano. Dios simplemente está reconociendo que esta persona no está ya dependiendo de su corazón, de su conocimiento, de su alma para poder, para poder vivir la vida. Y es aquí donde pues tenemos que ver que pues de alguna manera esto es bien serio, esto es sumamente serio. Y no lo digo serio porque no tengo nada que decir, no, lo digo serio para que veamos todo el esfuerzo que Dios hace para poder que nosotros entendamos que no se trata de una religión. Me parece que hay un gato en la tele. Entonces, ¿hay un mérito en usted? Sí, renunciar a usted. ¿Puede usted tener en cuenta que, que uno, por ejemplo, yo me acuerdo que el 15 de julio de 1975, siendo yo un chiquillo, imagínense, 1975, Carlos ya era un adolescente y dice Carlos que San Pedro Sula está fresco, está a 35 grados, pecado. Ay, no. ¿Qué es lo que pasa con San Pedro Sula? Sencillo, San Ramón está a 1000 metros sobre el nivel del mar, 1100 metros, San José a 1050 y San Pedro Sula está a 80 metros sobre el nivel del mar. Eso es todo. Ese es el calor tan grande que hay en ese pueblo.
Entonces, ¿cualquier persona se puede salvar? No. ¿Cualquier persona que quisiera salvarse se salva? No. ¿Por qué? Porque ninguna persona va a querer irse al infierno, eso está claro. Pero el camino para salvarse no es no querer ir al infierno, el camino para salvarse es no querer la vida que tenemos y renunciar a lo que somos y renunciar a lo que pensamos y renunciar a lo que sabemos. Entonces Ignacio y Amanda son cristianos, son hijos de Dios, porque yo sí creo. No, 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 amigos y amigas. Nuestros hijos tienen que renunciar a ellos. Nuestros hijos tienen que reconocer su necesidad espiritual. Nuestros hijos tienen que reconocer que están en franca rebeldía con Dios por solo el hecho de no renunciar a sus vidas, por el hecho de seguir la corriente del mundo en el que viven. Pero mis hijos no fuman, ni beben guaro, ni son huilas malos, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que toda persona necesita esa conexión para poder tener un papá y poder caminar sobre esta tierra, entendiendo que su padre es Dios y la hace ser una persona equilibrada, sana, estable, que se enfrenta ante toda la realidad de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que si fuese iniciativa humana, el mérito es humano, se hace por transferencia familiar y por sentido común, por moral personal, y la moral, digo yo, ya no soy yo, ya no hago yo las cosas, y esa moral me hace a mí ser más bueno de lo que antes fui. Entonces, vean, ellos no nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene del mismo Dios.